Un saludo muy especial para todos ustedes, esperando se encuentren muy bien de salud en unión de toda su familia. Hoy les voy a compartir un video acerca de la actividad que tenemos relacionada con la administración, una cuestión de palabra. Para ello, pues voy a mostrarles una presentación en la cual se destacarán los aspectos fundamentales que trata el autor. Y ya posteriormente, pues les enviaré un cuestionario para que ustedes respondan algunas preguntas y me las reenvíen a mi correo en el día jueves, o sea, el día de clase. Espero que sigan adelante con todas sus actividades, que no paren en su esfuerzo de culminar con éxito el semestre. De todas maneras, el asunto es algo complejo, pero igualmente tenemos que tratar de superar todos estos avatares del destino que de alguna manera pues nos están afectando a todos, pero debemos ser fuertes y poder continuar en el logro de todos nuestros objetivos. Lo que nosotros pretendemos analizar es la palabra y su incidencia en la administración, con base en el documento de Alan Chanlat y John Bedard, de la administración, una cuestión de palabra. Si observan ustedes lo que plantea el autor desde el comienzo, hace una cita de Henry Misberg. Henry Misberg, un autor bastante conocido que ha escrito bastante sobre la estrategia y también sobre las funciones del administrador o del gerente de una empresa. Henry Misberg plantea la idea de que la esencia del dirigente es implicarse en una gran cantidad de intercambios verbales. De hecho, pues esos intercambios verbales son con diferentes stakeholders, no solo con los empleados, sino con los socios, proveedores, gobierno y otra serie de grupos de interés que de alguna manera tienen que ver con la organización. Y para eso la palabra es el instrumento de gestión por excelencia y el medio para entrar en relación con todos esos grupos que hemos mencionado. Pero hay un aspecto clave. ¿Qué sabe el administrador o qué sabe el gerente o qué sabe el directivo de su ejercicio de la palabra y de su ejercicio para gerenciar correctamente? También se plantea que no sabe nada o casi nada. Entonces, por lo tanto, no es de extrañar que los intercambios verbales en el trabajo sean la fuente de numerosas y fuertes tensiones psíquicas, incluso no solo tensiones psíquicas, sino también laborales y de toda índole, que hacen que de pronto la parte laboral se convierta en algo no solo tedioso, sino que lo que llamaban los autores de administración alienante para el ser humano. Uno de los ítems importantes del documento es el alcance de la palabra. Y para percibir el alcance de la palabra voy a hacer alusión a George Boston, que también aparece dentro del documento, al decir que el hombre es el animal que habla. Con el lenguaje, pues el hombre simboliza o representa la realidad con signos. La palabra en sí no es la realidad, sino que está simbolizando esa realidad. Pero ¿qué también la estamos simbolizando? No. Y la palabra es es la constitución del sujeto, lo que el lenguaje es a la definición de la especie humana. Entonces, por lo tanto, la palabra es fundamental en el desarrollo de cualquier tipo de actividad. Y hablando de eso, pues se hace alusión en el alcance de la palabra a la relación de las personas con otras personas.
y se plantea que toda persona necesita de otra para venir al mundo y desarrollarse. Hablar del hombre por sí solo es una complejidad porque el hombre por sí solo no existe. El hombre requiere de otros para su desarrollo y la identidad se va constituyendo desde el mismo nacimiento y las principales relaciones que se van tejiendo son las relaciones que se tejen con la madre. Y de hecho, las palabras que dice la madre, incluso cuando el ser se encuentra en el vientre, son palabras que van marcando la vida de las personas. Entonces, desde esa perspectiva, es importante entender que hablar correcta y adecuadamente puede ser positivo para un ser humano y lo contrario. También esas interrelaciones se dan con la familia, amigos y todo lo que se va encontrando en la vida. En muchas circunstancias se dice que las palabras tienen poder y eso, si uno se pone a analizar fríamente, es cierto, porque muchas veces las personas se creen lo que le están diciendo, bien sea bueno o malo, y de hecho van actuando en ese sentido. Ronald Lane evidencia las implicaciones de los intercambios de las palabras. Con base en lo que hemos mencionado, Ronald Lane lo acentúa diciendo que son los otros quienes te dicen quién eres. Y más tarde, en el desarrollo de todas nuestras actividades, de esa definición la vamos esbozando o la vamos tratando de eliminar. Entonces, es muy complicado el poder no aceptar la versión que nos ofrece la historia de todos los tipos de relaciones que hemos tenido. Puede ser que nos esforcemos, pero por no ser lo que en el fondo nosotros mismos sabemos que somos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el inconsciente han quedado grabadas en unos surcos mentales todas esas palabras que a través de las diferentes relaciones hemos tenido. Entonces, si nos han dado palabras de poder, es probable que en nuestras actuaciones vamos a ser personas de poder, pero si nos han generado limitaciones con las palabras que nos han dicho, esas palabras van a generar limitaciones en las actuaciones del ser. Por eso uno nunca puede creerse cuando alguien lo trate de minimizar. Cada cual debe entenderse a sí mismo y saber sus propias capacidades de la vida y desechar todas esas palabras que traten de minimizarlo, todas las palabras que traten de volverse un obstáculo en el desarrollo de su propia actividad. También hay un elemento bien importante y es el papel que juega la palabra en la construcción del sí y del otro. Con el lenguaje, pues lo que estamos haciendo es tratando de comunicar información, pero no solo se comunica esa información, sino que la palabra se convierte en la expresión misma de quien está hablando. Y cuando una persona toma la palabra, no solo busca comunicar su propia imagen, sino hacerla reconocer. Y de hecho, cuando también se habla, es con la idea de poder tener incidencias sobre los pensamientos de los demás. Incluso si ustedes recuerdan de lo que leyeron en el documento, se van a dar cuenta que en una parte del documento se habla acerca de que cuando uno habla, quiere cambiar la percepción de otras personas, o sea, generar una influencia. El espacio que separa los interlocutores, la elección de los sitios, los momentos, los gestos y las miradas, las formalidades en el trato, todo esto que rige a la conversación es con base en la tradición y la convivencia, que de alguna manera, si no existiera todo este tipo de cosas, sería casi imposible el poder encontrar una relación entre los seres humanos. En la mayoría de los casos, la palabra representa una oportunidad de ejercer influencia, como ya lo habíamos mencionado, sobre las actitudes y sobre el comportamiento de los demás, a veces
con palabras amenazantes también. Se trata de ejercer influencia. Otras veces se ejerce influencia a partir de palabras que convencen. Es decir, de todas maneras, independiente de la forma en la cual se está dirigiendo, siempre se está tratando de ejercer una influencia. Y como se plantea, el autor dice lo siguiente: ¿qué interés tendría multiplicar los encuentros si a su término no conservaría integralmente su posición inicial? Es decir, si no logramos un cambio en la posición de los demás cuando tenemos una relación con ellos, de hecho, pues en concordancia con lo que se plantea en el documento, no estaríamos haciendo un uso adecuado de la palabra. Hay un aspecto clave y es la violencia verbal. La violencia verbal es, yo digo que de lo peor que puede suceder, más que la violencia física, porque esas lesiones que van quedando con base en la violencia verbal son lesiones que van quedando de por vida y van apareciendo de largo plazo. Como lo mencionábamos anteriormente, cuando alguien tiene tratos erróneos, cuando alguien nos da palabras de incapacidad, todo eso también se constituye en una violencia verbal, porque va marcando nuestras actuaciones futuras. De hecho, esa violencia verbal no es tan fácil de percibir como se puede percibir la violencia física, pero tiene una incidencia incluso más peligrosa que la misma violencia física. Dentro del campo administrativo, la violencia verbal, y no solo en el campo administrativo, sino desde cualquier perspectiva que se le mire, la violencia verbal más utilizada son la respuesta tangencial, el doble vínculo, la colusión y los actos de palabra no respetada. La violencia verbal con relación a la respuesta tangencial es toda reacción del interlocutor que nada tiene que ver con lo que su contertulio dice o que se dirige a un aspecto menor de su intervención. ¿Qué se quiere decir con esto? Que cuando hay una respuesta tangencial, se está hablando de cosas distintas a lo que nos están ofreciendo. Es como, por ejemplo, lo que se dice en el argot popular, se nos está cambiando el tema. O simplemente no se toma en consideración lo básico que se quiere plantear. Entonces es como evadir el diálogo, es como evadir lo que nos están diciendo y muchas veces es de mucha importancia, pero es una forma de violencia verbal porque queremos minimizar la actuación de la otra persona. También el doble vínculo es otro tipo de violencia verbal y que es el doble vínculo, es someter a otro a incitaciones contradictorias. Se dirigen reproches como ese nunca sabe lo que quiere o con él nunca se sabe a qué atenerse. Con el doble vínculo, según Lane, alguien da a entender a otro que debe hacer algo y al mismo tiempo, por un gesto, un tono de voz, le hace entender que no lo debe hacer o que debe hacer otra cosa distinta. Eso ocurre en múltiples circunstancias, no solo en las organizaciones, sino en la vida familiar. Que por quedar bien con alguien, pues tratamos de decir algo, pero por detrás nos están diciendo que no, eso no es así. Entonces, eso incita a un aspecto psicológico negativo de las personas, porque igualmente, en última instancia, uno no sabe cuál va a ser la reacción que se debe tomar realmente. Otros dos tipos de violencia verbal es la colusión o juego del mutuo engaño. Esto es cuando una persona se cree otro, es decir, hay una falta de identidad. Y el problema es que esa falta de identidad se necesita ser afirmada y en esa violencia verbal otras personas, ¿qué hacen? Reafirmar esa falta de identidad, esa personalidad o esa identidad imaginaria se les reafirma. Entonces se va creando también otro problema de índole psicológico. Y un tipo de violencia verbal también muy normal es el relacionado con las promesas y sobre todo con
las promesas incumplidas. Eso deja a las personas afectadas, sobre todo si se dan cuenta que quienes asumieron el compromiso nunca tuvieron la intención de respetarlo. Incluso en múltiples circunstancias laborales, a veces se promete hasta un incremento de sueldos si se hace algo y como fue algo verbal, pasa el tiempo y no se cumple. Entonces eso va generando un malestar muy importante en las personas. Desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista empresarial, hay varios obstáculos que se plantean alrededor de la palabra. El primero de ellos es la ideología gerencial. Todos tenemos que partir de un asunto clave en las organizaciones, que las organizaciones siempre están en perspectiva de la racionalidad económica. Entonces, cuando se está pensando desde el punto de vista de la racionalidad económica, lo único que es válido es la rentabilidad, la ganancia a toda costa, sin mirar incluso las incidencias negativas que se pueden tener desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. Y la lengua o el lenguaje que encarna este tipo de cosas es la contabilidad, porque a través de la contabilidad se ha permitido la proliferación del cálculo, la medición. La contabilidad es la base para calcular qué grado de rentabilidad estamos teniendo, la eficacia que se ha tenido en el manejo de los inventarios, de las cuentas por cobrar, la eficacia en la productividad, etcétera. Entonces, la contabilidad se puede decir que es un apoyo fundamental para este tipo de ideología gerencial de la racionalidad económica. También existe otra característica fundamental en el pensamiento dominante y es la importancia en los conceptos de autoridad, orden y disciplina. De hecho, pues esto es así porque el pensamiento dominante o las empresas inicialmente se sustentaron o tuvieron sus raíces o su desarrollo en los esquemas militares, donde ustedes saben que los esquemas militares son demasiado rígidos y estrictos, al igual que los esquemas de la Iglesia Católica, que son otros que sobre los cuales se basaron los orígenes de la administración y todo lo que se conoce como la administración tradicional, donde la jerarquía, el mando es fundamental en el desarrollo de las actividades. Entonces vea que hay una doble tensión y es la racionalidad económica y la jerarquía, y ambas tienen que ser respetadas, porque si uno en una organización no es rentable, sino está haciendo el trabajo adecuadamente, no le van a preguntar qué fue lo que pasó, sino que desde la perspectiva de la dirección, simplemente es una persona que no debe estar en ella porque antes, por el contrario, está generando pérdida. Y fuera de eso, desde el punto de vista de la autoridad y la disciplina, a los dirigentes les encanta que no les refuten lo que están diciendo. Antes, por el contrario, la obediencia y la sumisión son recompensadas totalmente. Entonces, siempre se quiere que a todos se diga, sí, 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 señor, como usted diga. Entonces, ¿qué tipo de intercambio puede tener lugar en un contexto de este tipo cuando usted no tiene la oportunidad de expresar sus propias ideas, cuando usted no tiene la oportunidad de poder incluso reevaluar conceptos laborales que de alguna manera, pues cada cual ha aprendido un montón de cosas y al aplicarlas en la realidad se puede dar cuenta que la forma de verlas pueden ser incluso mejores que la que le están proponiendo, pero esto es coartado en múltiples organizaciones. La lengua administrativa también es un obstáculo en el diálogo en el medio laboral, porque las frases son generalmente cortas, el indicativo y el imperativo predominan, se piensa que cuando se está hablando, que cuando se está compartiendo, se está perdiendo totalmente el tiempo, que las personas deben dedicar exclusivamente a realizar su trabajo, incluso ojalá que no hablaran, ojalá que fueran mudos, como lo decía Smith, como lo decía Taylor, perdón,
que el trabajador ideal era Smith, porque era fuerte, nunca decía nada, nunca refutaba nada y siempre hacía lo que se le estaba diciendo. Entonces, para el esquema capitalista, este sería el tipo de trabajador ideal. Pero también hay otro aspecto que se ha tejido mucho en la administrador moderna y es la aparición de palabras mágicas o fórmulas mágicas, que de hecho no solo por mencionarlas se va a lograr mejor actuación. Ese tipo de palabras mágicas o modelos mágicos son, por ejemplo, calidad total, justo a tiempo, el empowerment, otro tipo de cosas que tratan de convencer a las personas de que aplicando esta serie de modelos se va a llegar a mejores resultados. Si bien es cierto, esto tiene algo de verdadero, tampoco son los modelos lo que hacen la organización. Lo que hacen las organizaciones son los seres humanos. No se piensa en el análisis y la creación de las condiciones materiales y sociales para lograr resultados concretos. Las condiciones materiales y sociales son básicas porque es que una persona pasa la mayor parte de su tiempo dentro de una organización y como tal, el lugar de trabajo debería ser un lugar de desarrollo personal y no un lugar en el cual las personas se sientan oprimidas y se sientan manejadas por un personal directivo que de alguna manera pues tienen ese cargo, bien sea porque le fue heredado o bien sea porque las condiciones de ese momento así lo ameritan y en múltiples circunstancias no tienen la capacidad humana para poder orientar una organización, es decir, no tienen ese poder de liderazgo. Otro obstáculo importante es la estructura burocrática. Ustedes saben que la estructura burocrática ha caracterizado todo el modelo tradicional, incluso hoy en día seguimos pensando en estructura burocrática, donde la extensión vertical y horizontal va trayendo una gran cantidad de niveles jerárquicos, entonces se va perdiendo incluso el contacto entre diferentes miembros de la organización. En múltiples circunstancias y en la mayoría de las organizaciones es complejo el poder tener libertad de hablar con la plana superior. Si yo soy como se llama hoy en día, un obrero, pues simplemente me tengo que relacionar con mi herramienta de trabajo y hablar con las esferas superiores resulta demasiado complejo, aunque en algunas organizaciones se ha avanzado en este sentido. Y lo que proponemos nosotros en la administración renovada es acabar con todo este tipo de distancias y con todo este tipo de manejo. La autoridad puede llevar a los que intentan a conducirse de manera grosera, de manera arrogante, y se dan el derecho de hacer sufrir a las personas y todo, porque la mayoría de las personas, casi todos los que están trabajando, lo están haciendo por una necesidad, porque requieren de esos recursos para poder subsistir. Entonces, el que está detectando, el que está teniendo la autoridad, aprovecha esta circunstancia para poder subyugar a las personas dentro de su jurisdicción. Con base en esto, lo más normal que se escucha de las personas, de los empleados en los medios laborales, no es la queja con relación a las condiciones materiales que ellos viven, sino a la manera como son tratados por quienes ejercen la autoridad. Entonces, es importante que aprendamos que cuando tengamos autoridad, porque ustedes de hecho la van a tener, porque están estudiando no solo para ser contadores, sino que ustedes saben que la carrera que ustedes van a culminar los va a llevar a niveles directivos y como tal van a tener que tratar con personas, con seres humanos. Entonces, que la autoridad no sea de este tipo que estamos mencionando acá, como se trata en la estructura burocrática o en el lenguaje administrativo. Hay que cambiar ese tipo de lenguaje administrativo, ser un lenguaje que lleve más a las personas a que estén atentos a su trabajo y que lo hagan más desde el punto de vista
de la colaboración, desde el punto de vista de su enriquecimiento personal, y no desde la perspectiva de que si no lo hago me van a echar y voy a perder mi sustento. Entonces, miren que son formas de ver el asunto y que las palabras pueden tener mucha incidencia en este tipo de cosas. Y para resumir, antes de servir para comunicar, el lenguaje sirve para vivir. Entonces tenemos que aprender a vivir con base en el lenguaje, con base en buenas palabras, con base en palabras adecuadas, en el trato con los demás, no solo en el trato con los demás, sino cuando estemos a nivel empresarial, cuando estemos tratando a nuestros trabajadores, pues hacerlo con un lenguaje correcto, adecuado, que los convierta a ellos en personas, en seres humanos que están dispuestos a colaborar en la organización y no a estar subyugados o alienados por el trabajo que nosotros les estamos o por el trato que nosotros le estamos dando y expresado a través de las palabras que les dirigimos. Este más o menos es un esquema general de lo que es la administración, una cuestión de palabra expuesta por Alan Chanlat y John Berard. Es una forma de ver el efecto que las palabras pueden ejercer. De hecho, cada cual puede tener una opinión diferente a la que expresan los autores y es muy respetable, pero toda opinión, recordemos, que siempre debe tener una argumentación, una sustentación lógica sobre la cual nosotros estamos expresando por qué estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo cuando un autor expresa algo. Lo importante no es seguir a pie juntillas lo que nos dicen los autores, sino entenderlo, cuestionarlo y asimilarlo si es necesario asimilar conceptos que uno considere válidos. A partir de este documento, hoy mismo también les envío un cuestionario de 4 preguntas muy sencillas que ustedes van a contestar, bien sea de manera grupal, ustedes saben que pueden trabajar grupalmente de manera virtual y me las envían el mismo jueves en la noche, porque es el trabajo de clase con relación a este documento y se supone que ya ustedes lo deberían haber tenido y muy dominado en este momento, por lo cual pues no le veo dificultad en resolver las preguntas que les planteo. Jóvenes, les deseo un resto de día muy feliz, que la salud siempre esté con ustedes y con su familia. Y por favor, vamos a respetar todo lo que nos están planteando porque de hecho es por el bienestar de la salud de todos los colombianos, es más, de todo el mundo. Entonces debemos estar en casa y fuera de eso también orar. Les recomiendo el Salmo 91, es un salmo de salvación y es un contacto con Dios que vale la pena tener. Que estén muy bien y espero verlos próximamente.